Bienvenidos a The American Express Business Class Webinar Series by Food and Travel México. Yo soy Bárbara Anderson, soy columnista de negocios y hoy estaré conduciendo este webinar muy interesante sobre cómo adquirir resiliencia en tiempos de calma y luego aplicarlo, como estamos ahora, en tiempos de crisis, sobre todo consejos para las pymes. Y dentro de estos tiempos de pandemia, sin duda, uno de los sectores que más rápido fue afectado por el confinamiento primero y luego por las medidas de distanciamiento en los locales fue sin duda el sector de la gastronomía. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, más conocida como la CANERAC, cerca de 122.000 restaurantes mexicanos cerrarían de forma definitiva este año y unos 300.000 empleos desaparecerán si las condiciones sanitarias siguen como hasta ahora. Si bien no hay datos exactos, desafortunadamente se calcula que desde marzo hasta ahora se han cerrado 90.000 restaurantes en lo que llevamos de esta pandemia de COVID-19. Y para hablar de este tema, qué mejor que los propios chefs, personajes que son muy conocidos por sus recetas y sus premios, pero tal vez no tanto desde el punto de vista de empresarios, de generadores de empleo y de propietarios de restaurantes. Hoy tenemos invitados de lujo. La chef Gabriela Ruiz, Miquel Alonso, Abel Hernández y Eduardo Palazuelos, quienes vienen a contarnos su propia experiencia en esta que es la crisis sanitaria y económica más profunda de la que se tenga registro en tiempos de paz en la historia del mundo. Les voy a presentar entonces a cada uno de nuestros panelistas. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar por la dama de este panel, por Gabriela Ruiz. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Qué gusto. Gabriela es chef propietaria de los restaurantes Gourmet MX en Villahermosa y uno que a mí me fascina, que se llama Carmela y Sal, aquí en la Ciudad de México, este último inaugurado en diciembre del 2019 y que ha sido multipremiado. Gabriela ha participado en festivales de cocina mexicana en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, en India, y ha cosechado grandes logros por ser reconocida como incluso con el premio de los jóvenes maestros que entrega el Salón del Gusto Milésime México y como la chef del año el año pasado, por un consejo de 60 personalidades del mundo de la gastronomía en la guía de los 120 restaurantes 2019 de culinaria mexicana, San Pellegrino Inespresso. El año pasado, Gabriela Ruiz fue nombrada una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes y también en 2019 trabajó en un proyecto de sinestesia en la cocina para el cual creó platillos inspirados en composiciones musicales de artistas de la talla de Miguel Bosé, Alex Sintek, Leonel García, Lila Downs y Monsieur Periné. También nos acompaña hoy un español que es ya prácticamente chilango, que es Miquel Alonso. Es uno de los chefs más reconocidos a nivel internacional. Su filosofía se resume con un concepto básico que me encantó. Para ser un buen cocinero hay que empezar por ser una buena persona. Esta máxima seguramente la aprendió en su paso por la prestigiosa Escuela de Cocina de Luis Iriciar en San Sebastián, en España. Es copropietario desde el 2007 del restaurante Vico, un lugar que creó una nueva identidad culinaria llamada La Cocina Gachupa, que es ni más ni menos que un mestizaje, un mix entre comida vasca y comida mexicana. En el 2017 inauguró otro restaurante, el Lur, que es un concepto muy casual, que hace honor a la cocina tradicional vasca, y en 2018 abrió el tercer establecimiento, el Coma, que es un concepto que vincula gastronomía y arquitectura, que nos acerca un producto inédito de cocina vasco-francesa contemporánea. ¿Qué tal esos adjetivos todos juntos? Miquel además es un chef multitasking que ustedes conocen mucho porque no solo es empresario, sino también es maestro, ha dado clases en muchas universidades y es conductor de varios programas de televisión en temas gastronómicos y fue embajador de distintas marcas vinculadas con la gastronomía. Nuestro tercer invitado es Abel Hernández. Hola Abel, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás, Bárbara? Abel es fundador serial de restaurantes, diría yo, porque desde el C25 en La Condesa, aquí en la Ciudad de México, luego el restaurante francés contemporáneo Eloise Chic Cuisine, fue premiado por su carta y su cava. Hace 3 años inauguró el Loretta, con un toque mediterráneo. En el 2018, el Margaret Street Kitchen en Polanco. Abel es licenciado en Administración de Restaurantes y Hotelería por la CESA Universidad y es sommelier con una gran pasión por las bebidas espirituosas. Abel también es socio
en diferentes conceptos culinarios, como la Casa de la Yeya, un restaurante tradicional mexicano. Es consultor para otros restaurantes y además tiene una faceta que me parece a mí particularmente muy loable. Es un activo colaborador de organizaciones de la sociedad civil como Ayúdate a Dar, Chef al Rescate y Corazones que Educan, entre otras. Y por último, Eduardo Palazuelos, quien estudió Administración Hotelera en el Centro Internacional de Glion en Suiza y que es propietario de una red de restaurantes cuyos nombres hablan por sí solos. Mar del Sur, en Monterrey, Cibu y Mario Canario en Acapulco, y dentro del hotel Live Aqua Urban Resort en San Miguel de Allende opera también los restaurantes Cibu Allende y el Gintoni Bar. Eduardo es además copropietario de Banquetes Palazuelos, una empresa familiar fundada en el 73 por una leyenda del mundo de la gastronomía que yo quiero mucho y una gran embajadora de Acapulco como es Susana Palazuelos. Eduardo ha participado en más de 40 festivales gastronómicos alrededor del mundo. Así que con este equipo de gente, con esta enorme variedad de perfiles y de personajes, vamos a comenzar con esta primera ronda que creo que puede servir mucho como tips y como recomendaciones a otros empresarios desde el lugar que cada uno de ustedes ocupa. Porque todos ustedes han tenido que pasar, como todos, por esta coyuntura difícil, pero han dado muestras de inteligencia, cada uno de ustedes desde un punto diferente, a la hora de asumir la situación y también de modelos de operación creativos para poder mantener la mayor cantidad de personal y seguir con su marca viva y sostener el negocio en una pandemia que aún, desafortunadamente, no tiene fecha de vencimiento. Pero a mí siempre me gusta enfocarme, porque soy como una optimista enfermiza, siempre me gusta enfocarme en la mitad llena del vaso y en la parte positiva, y todos ustedes han estado en la cresta de la ola, y eso también es un reto y puede ser incluso una enseñanza. Y en ese sentido me gustaría arrancar con Miquel y preguntarte a ti. Miquel, ahora que estamos en esta situación tan compleja que siempre nos orillan y nos obligan a tomar decisiones para sobreponernos de la crisis, pero casi nunca pasa en el sentido contrario. ¿Cómo enfrentaste tú al revés manejar el éxito, de ser el chef del momento, y qué aprendizaje te dejó eso de tanto spotlight en un momento tan importante? O sea, creo que eso también, visto desde el lado B, puede servir en esta situación. Gracias, Bárbara. Hola a todos. Y bueno, pareciera ser que de alguna manera la palabra crisis solo se enfoca a lo malo, ¿no? Y que solo la podemos ver bajo ese ángulo, cuando yo creo que la palabra crisis al final es un proceso de transformación. Y de la misma manera que puedes manejar la crisis en momentos de pandemia como los que estamos viviendo ahora, también es necesario saber manejar la crisis en momentos, en cualquier otro momento. En el caso particular de la pregunta que estás manejando tú es en el caso de éxito. Es interesante cómo el escaparate es uno y la tienda es otra. Yo pienso que la cocina siempre es el escaparate, la tienda y la trastienda. Y esa analogía es interesante porque los clientes siempre están viendo el escaparate y es fácil poner lo que tú quieres en el escaparate, pero no siempre saben lo que está pasando en la tienda y en la trastienda. Y es curioso cómo había muchos momentos en la época de bonanza en donde cuando nosotros peor nos sentíamos o peor sentíamos que estábamos cocinando es cuando más alabanzas recibíamos por medio de los clientes y por medio de incluso la prensa internacional. Entonces, ahí hay muchos casos cuando hemos viajado a nivel internacional también con otros compañeros en donde casi la parte de cómo te ven va por la libre de cómo te sientes. Y yo creo que ahí hay que tener también en esos casos de éxito, de escaparate, mucha resiliencia en la tienda y en la trastienda, sobre todo para mantener un punto importantísimo que es la felicidad. O sea, siempre dicen, ¿no? Cuando te subes a un avión, si ves que de repente se despresuriza y caen las máscaras, primero póntela tú y luego después a los demás, ¿no? Yo creo que para poder estar en un oficio como es el de la gastronomía, un oficio que es de generosidad, de dar, de ofrecer, de estar al 100 para poderle dar el 100 a los demás, pues tienes que estar al 100, ¿no? Y tienes que estar muy, muy bien. Por eso nosotros durante todo el tiempo que estuvimos, digamos, en ese spotlight, que muchas veces ni lo eliges, no sé, parece que en un momento te pusieron en una ola
y dices tú, bueno, si yo vengo de pueblo me gusta estar un poquito más tranquilo, ir a mi bola, ir a mi ritmo, y de repente estás metido en un tema capitalino, en un tema incluso que trascendió y fue internacional, incluso luego el gobierno se metió porque quería impulsar el nacionalismo gastronómico, y ahí nos encontramos en ese juego, ¿no? Nos quedamos, digamos, con la esencia que fue el legado que hay que entregar, si la gastronomía nos está dando, que nosotros en todo momento, a medida que nos da, entreguemos. Y la manera de entregar era los practicantes, las escuelas, los jóvenes, el futuro. Apostar por el futuro, que nosotros ya estamos maleados, ya nosotros vamos pues por la libre, nosotros ya estamos a nuestra bola, somos más empresarios, y el futuro es el que hay que contar, meterle esa magia. Para meterle la magia a los jóvenes, primero también hay que comentarles pues que la vida está hecha de tropezones, ¿no? Y de errores maravillosos que te van esculpiendo. Y nos enfocamos durante una década de Vico en ese tema, no solamente en cocinar rico para nosotros, sino también obviamente para el cliente, pero también prestarle mucha atención a los jóvenes que pasaban por Vico, para que cuando salieran de ese momento, porque la vida para nosotros son momentos, de ese momento Vico, pues se les quedara impregnado cosas buenas y malas, y que pudieran usar esas armas con toda libertad en su vida y crear un nuevo futuro para mantener la gastronomía viva internacional, pero también la mexicana, ¿no? Y yo creo que de eso se trata. Si todos los que estamos en el mundo de la gastronomía sumamos, mientras estamos en momentos ya sea importantes o momentos a veces como este que estamos viviendo de pandemia, saldremos adelante juntos, siempre sumando, ¿no? Sí, y ahora le paso el micrófono a Abel, porque tu primer restaurante, el C25, también abrió en el pleno boom gastronómico que vivíamos en esa zona en la Ciudad de México. ¿Qué aprendizajes de aquellos años sigues aplicando hoy? ¿Qué aprendizajes de ese momento tan importante para el renacer de la gastronomía mexicana aplicas todavía hoy? Pues mira, ahora yo creo que como dices, estas crisis nos enseñan muchas cosas, y parte de la bandera con la que crecimos siempre fue el servicio, la atención y volcarnos al cliente, ¿no? Nosotros siempre fue escucharlo, saber qué era lo que quería, poderlo interpretar y poder entregar al final de cuentas un momento de apapacho y de confort en las mesas, que la gente efectivamente sintiera que estuviera en su casa. En C25 teníamos clientes que llegaban y me decían, oye, soy tu vecino, ¿me puedes hacer un sanguichito de jamón y queso? Y pues Cookie se atacaba cuando estaba en la cocina y le llegaba una comanda de un sándwich especial, pero pues así se iba, ¿no? Porque era lo que teníamos que hacer, porque al final para nosotros sí son estos lugares de confort y de apapacho donde el cliente sigue siendo el que manda, y pues que la vida nos va llevando de repente abriendo otros negocios, y no vas dedicando esa primera esencia, porque pues te diversificas, te divides, y no hay poder humano que pueda replicar a veces. Es una filosofía que tenemos tan arraigada, porque seguramente fue porque así era mi abuelo, y así es mi mamá, y así es mi abuela. Entonces todas esas cosas son difíciles de replicar, y a lo largo de esta crisis pues te das cuenta que parte de lo que te está sacando adelante es eso, ¿no? Que la gente llega a los lugares a buscarte, que está buscando ver a un amigo cerca en esta primera oportunidad que tuvieron de salir de un encierro complicado, y que de alguna manera pues tienes que hacer frente, porque la gente necesita ese cariño, ¿no? Entonces estás en la primera línea porque ya no tienes gente, ¿no? A fuerzas regresaste a la primera línea de batalla, y eso te hace volver a estar enfrente del cliente y otra vez retomar eso y volverlo a palpar y darte cuenta que tenemos una misión también, ¿no? De hacerlos sentir bien, de cuidarlos. Y pues todos esos son aprendizajes desde el día uno. Cuando me dicen, oye, es que cómo llegaste a eso, pues fue eso, ¿no? El diferenciador que teníamos en una oleada de cocina y de un boom gastronómico interesante, pues era que podíamos hacer lo que queríamos, ¿no? Hoy, después de mucho, te ves frustrado porque no puedo meter este plato en Eloís, porque no está muy francés, porque no está muy mediterráneo para hacerlo en Loreta, no, este es más como para San Miguel de Allende, y dices, en la torre, ¿no? Donde me empecé yo solito a poner límites y demás, ¿no? Yo creo que parte de esta reestructura y demás va a ser eso, va a ser recuperar esa esencia inicial, porque después de haber sacrificado 10 años, porque esa es la parte triste, ¿no? Digo, que son aprendizajes, pero después de muchos años de sacrificar tiempo de familia, de hijos,
de amigos, de muchas cosas, de repente te dan golpes estos en la vida, donde regresas a ese punto, ¿no? Donde dices, híjole, parece que pasaron en vano 10 o 13 años y regresaste a lo mismo, pero sin haber gozado a los demás, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender mucho como empresarios, tenemos que aprender mucho como personas y como cocineros también. Perfecto. Y estamos hablando de los inicios. Entonces, Gaby, teniendo en cuenta tus proyectos como Carmel y Sal, ¿cómo se conceptualiza, cómo se crea un restaurante desde cero? ¿Qué recomiendas tú, por ejemplo, a otros emprendedores sobre qué se necesita para planear un nuevo proyecto de cero? Porque estamos hablando un poco de los inicios de todos. Bueno, pues yo creo que para generar un concepto, pues primero tienes que como definir un estilo. Tienes que saber qué es lo que quieres hacer, qué estilo de cocina, qué estilo de restaurante. Y hay algo que a mí se me hace muy, o sea, hay ciertos aspectos que yo siempre me encanta tener en un restaurante, como son, por ejemplo, la música. Para mí es tan importante como la comida. O sea, la música, si tú tienes la cocina de Abel con, no sé, rancheras, creo que no queda nada. No marida bien. No marida bien. Entonces, para mí hay cosas que son igual de importantes que la comida. También el diseño, el ambiente. Hay veces que hasta la temperatura es importante. Si tienes calor, si tienes frío, la gente se siente cómoda o incómoda. Eso es súper importante. Pero, bueno, un gran servicio, tienes que tener un servicio que te traten bien, aunque ayer estaba comiendo en una taquería muy peculiar en Puebla y resulta que esta señora tiene 30 años con su taquería. En la taquería solamente hay 2 personas. La señora que se llama Claudia, que es la que te está haciendo los tacos, y la mesera. Son 2 personas. Tienes que llegar con mucho tiempo porque puedes tardarte hasta 2 horas en lo que te toca tu turno para pasar. La taquería no tiene música y hay un altar en medio de todos porque se ve que la señora es como medio bruja. El lugar tiene 30 años y está lleno. Al final de todo, yo creo que los aspectos que te comenté son algo que a mí me gusta en mis restaurantes, pero al final de cuentas todo se resume en un estilo y una esencia. O una personalidad, ¿no? Una personalidad, porque la señora, esa taquería se me hizo única. O sea, nunca había estado en un lugar tan peculiar y eso mismo hace que esté lleno y que tenga 30 años. Hay palapas en la playa donde está la arena, la palapa hace calor, a veces tiene la música a todo volumen o no, pero es parte de ese estilo que por alguna razón todo queda perfectamente bien y entonces Claro. todo está conectado. Entonces sí, yo creo que con esto yo me gustaría añadir a esto que no necesitas el gran presupuesto para tener un restaurante lleno o exitoso, es simplemente que tenga esencia y que tenga un estilo propio. Perfecto. Y ahora me voy a enfocar en el tema que nos trae hoy a la discusión, que es la coyuntura actual. Un evento, como decíamos, inédito como esta pandemia que fue repentina, que ya lleva más meses de los que se calculaba cuando empezamos el confinamiento en marzo, cuando se declaró la epidemia. Por eso ahora me voy a enfocar más en Eduardo. Eduardo, ¿cuál fue tu decisión inicial, tanto como chef, como empresario, para sacar adelante todos tus restaurantes y me imagino los eventos que se iban cancelando seguramente a medida que iba avanzando la epidemia? Bueno, pues primero que nada, un saludo a todos mis colegas queridísimos, que no los he visto en muchos meses. Un abrazo. Manito, Aquí igualmente. andamos ahorita en Acapulco. Acapulco ha sido un destino que, gracias a Dios, se ha reinventado con la pandemia. Ha ido creciendo, porque mucha gente de México, de Puebla, de los alrededores se han venido para acá. El calorcito, el mar, pues por lo menos se siente más a gusto aquí la pandemia, ¿no? Han sido tiempos difíciles, la verdad, tiempos de mucha ansiedad, de muchas preocupaciones, porque al final, pues, mucha gente depende de uno, ¿no? Y cuando te ves en una situación así como esta, a veces pues no sabes a dónde jalar, ¿no? Porque cualquier decisión que tomes siempre tiene como 2 filos, ¿no? Entonces, puedes pensar que estás yendo en el camino correcto y de repente te das cuenta que no, y luego le cambias y ahí vas, pero al final del día creo que ha sido importante también tratar de fortalecerse a través de esto, ¿no? Yo lo que hice en
así en esencia fue romper mi cochinito y remodelé el restaurante. Durante los 4 meses que estuvimos cerrados, me dediqué a dejarlo precioso, estuve haciendo menús nuevos. Dije, cuando abramos, voy a abrir fortalecido, ¿no? Una de las cosas que ya me urgía era unas clases de computación, así que me dediqué en la pandemia a tomar clases virtuales, reestructurar todo, y creo que eso es algo muy bonito, que también aproveches los tiempos, porque como decía Miquel, ¿no? Las crisis en chino, la palabra crisis se compone de 2 símbolos. Uno es peligro y el otro es oportunidad. Creo que en las crisis siempre hay mucho peligro, pero también hay mucha oportunidad de reinventarte, de fortalecerte. Y yo creo que eso es lo que hicimos en esta crisis. Y hoy, pues les digo con cariño que por lo menos en el mes de septiembre, el crecimiento del restaurante pues fue sin precedentes, ¿no? O sea, muy bonito ver otra vez regresando a la gente a Acapulco y la gente feliz. Y eso para mí ha sido de gran alivio. Pero obviamente pues nunca hay que relajarse, ¿no? Ahorita estamos en una situación en donde estamos cambiando toda la forma de operar, todos los costos, toda la semana. Ya no pensamos en meses, pensamos en semanas. Ahorita estamos en la semana 46 y eso es algo que a mí me cambió mucho en esta pandemia, o sea, la forma de cómo operar, ¿no? O sea, dijimos, a ver, va a estar complicado, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Siempre mejor. Y eso es lo que estamos haciendo. Y involucrando a todo el equipo al respecto y compartiendo resultados. Si nos va bien a todos. Esa es la idea, ¿no? Y curiosamente tú y tu mamá han hecho muchísimo para traer a la gente a Acapulco y no se imaginaban que un bicho muy pequeñito iba a ser uno de los embajadores que más gente iba a mover. No, el tema de los eventos, Bárbara, es una tragedia. La verdad, ahorita hace 5 días estaba en Monterrey, me habló un cliente, le dije, ¿sabes qué? Pues mejor no hagas tu boda. ¿Ya para qué? ¿No? Digo, en contra de mis ingresos y todo, pero creo que... Pero es una cuestión de salud pública, claro. Pues, ¿sabes qué? Es que también, o sea, tenías un cliente que si quiere gastar una fortuna en una boda que probablemente te la van a cerrar a la 1 de la mañana, pues ¿para qué la haces? Mejor espérate enero, ¿no? A ver si las cosas ya se mejoran. Entonces, yo creo que también ahorita, dentro de todo, pues hay que conducirnos con la verdad, aunque duela, y tratar de pues, ser honestos en todos los sentidos, ¿no? Y en el caso de Miquel, ¿qué hiciste tú en particular, Miquel? ¿Cómo decidiste? Porque tus negocios tienen sus particularidades, cada uno es muy diferente, pero en tu caso en particular, ¿qué decisión tomaste? Decisiones basadas en el sentido común, en la parte no tanto del individualismo, sino de la colectividad, en donde podíamos poner sobre la mesa esa balanza que tuviera el máximo de equilibrio, sabiendo que el recurso humano era lo más importante. A partir de ahí, los 2 restaurantes, tanto Coma como Lur, se pusieron sobre el borrador, sobre un pizarrón virtual, y se tomó la decisión, mirando a los 2, se decidió muy rápido cerrarlos. Nosotros cerramos los 2 restaurantes el 17 de marzo. Fuimos, yo creo que de los primeros en cerrar los restaurantes. No había contemplaciones, no teníamos que tener la mano fría y sabíamos que en todo momento para poder salir o actuar rápido teníamos que cerrar rápido. Pongo a colación algunas palabras que me formaron a mí, provenientes de gente sabia como mis abuelos, que lo hacían de una forma natural, ¿no? Gente de guerra, gente de posguerra, gente que traficaba, gente que siempre me decían, pues para ganarnos la vida teníamos que trabajar el extraperlo, es decir, siempre la fayuca, ¿no? Sí. Gente que desde pequeñitos tuvieron que aprender a trabajar 8 años. Y te decía, mira, tú siempre intentas ser dueño de una cosa muy pequeña y así aguantarás todas las crisis. Y mi abuela decía que en las crisis hay que guisar, no tanto asar, ¿no? El guiso es la técnica de la abundancia, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que Lur podía ser el restaurante que pudiera mantener la flama en una pandemia, pequeño, tradición, mucho guiso. Todos los empleados de Coma y de Lur nos metimos a Lur
Y ahí hemos mantenido, durante 5 meses mantuvimos a nuestros empleados pagados al 100, luego tuvimos que hacer un pequeño recorte y los que se han quedado siguen al 100 desde hace 8 meses, al 100 de los sueldos. Okay. Tenemos deudas, que veremos cómo saldremos adelante. Coma no se abre todavía porque Coma se especializó en eventos puntuales de lujo, claro, siempre entre 30 y 100 personas. Entonces, obviamente, ahora es, digamos, más un restaurante dirigido al evento, ¿no? Al evento físico. Y entonces ahora la parte virtual no importa que estemos basados en Lourdes para hacer un evento de Coma, porque al final es la parte virtual viaja bien, ¿no? La marca puede viajar bien a nivel virtual. Sí. Con esto, ¿qué te quiero decir? Pues que nosotros lo que pusimos sobre la mesa fue pues la parte del sentido común, ¿no? Al final, nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Y hay que saber, siempre Ortega decía, el hombre es él y sus circunstancias, si yo no las salvo a ellas, no me podré salvar a mí. Entonces hay que analizar muy bien las circunstancias que nos rodean, como decía en la pregunta anterior, tanto en las buenas como en las malas. La pandemia no es ni mejor ni peor, es como la droga, ¿no? Cuando tienes la droga encima de la mesa te dicen la droga es mala. Pues no, la droga está ahí. Lo malo es la acción que tú le pongas a la droga, ¿no? Las acciones son las complejas. Entonces, siempre te van a recordar más por cómo actúes en la guerra que cómo actúes en la paz. Y en estos momentos es muy importante los pasos que demos. Se tienen que dar pasos firmes, pero también pasos incluyentes. No importa que se acaben cerrando los negocios. Lo que importa es cómo hayas actuado durante una pandemia para poder salir victorioso más adelante y poder reconstruir, ¿no? El cómo hayas tratado a la gente, el cómo te hayas tratado a ti mismo y el cómo entiendas la pandemia de una forma individual y de una forma colectiva. Los negocios vienen y van. Cuando estamos en bonanza, siempre dicen que de 10 restaurantes, 7 tienden a cerrar y 3 son los que quedan ahí caminando. Entonces, pues en pandemia ni te cuento. Intentar agarrarte, aferrarte sin sentido a un negocio que te puede llevar, no le veo mayor sentido común. Sí, y no tiene sentido común, como decías. Y ahora le voy a pasar el micrófono a Gaby, porque Gaby, en el caso de tus restaurantes, ¿qué consideras que los ha mantenido en pie a pesar de la crisis? ¿Cuáles fueron, recién hablabas muy bien de la personalidad, pero cuáles fueron esas características que tuvieron tus locales para seguir en pie? Hay algo que siempre me dice Rafa que me encanta y que igual me encanta compartirlo porque creo que es algo muy bueno. Hay en la vida se rige por 3 ejes, siempre me dice. La razón, la emoción y las circunstancias, como decía Miquel. Creo que una de las cosas que pues se juntaron esos 3 ejes para que pudiéramos seguir abiertos. De entrada, pues ya teníamos cierto tiempo de haber abierto, o sea, no fue de que pasó la pandemia y justo acabábamos de abrir, o sea, ya la gente nos conocía de cierta forma. También, y esto fue en circunstancia porque realmente fue algo fortuito, no fue nada planeado, pero teníamos reserva de dinero porque estábamos ahorrando para remodelar el restaurante de Villahermosa, Gourmet MX. Entonces, eso nos ayudó muchísimo para seguir aguantando porque teníamos un capital que pudimos utilizar para ese momento. Otra de las situaciones que ahí sí entran, eso, lo primero, pues circunstancia, pero aquí donde entra razón ni emoción, fue como la capacidad para adaptarnos. Empezamos a entender el problema y vimos que la gente pues estaba en su casa, muchos de ellos con los niños sin ayuda en el tema de todas las labores de la casa y pues tenía que cocinar también. Entonces lanzamos esta línea que es Siempre Carmela, que es comida que te acompaña en tu casa a la hora que tú quieras, la tienes guardada en tu refrigerador, en tu congelador, donde tú quieras, y cuando no te dio tiempo de cocinar, la abres, te la comes, y son guisados ricos que te sacan de apuro, que no son tan caros como irte a pedir al restaurante como tal,
y que pues sí, te sacan de ese apuro y te ayudan en el momento en que estás pasando. Nos pasó a Rafa y a mí cuando cerramos los restaurantes, estábamos en la casa y de repente pues seguía el trabajo, email y el Zoom, todo el día Zoom, y no sabíamos ni qué comer. Al final eran las 3 de la tarde, te dabas cuenta, ay, no tengo nada que comer, y ahí fue donde pensamos en sacar esta línea. También en tiempos difíciles es cuando más tienes que ayudar, entonces pues ciertos guisados se donan al Instituto Nacional de Pediatría. Ahorita más que nunca no es solamente cuestión de tener un restaurante que te llene, que te haga feliz y que sea negocio, sino también tienes que ayudar, o sea, también sale esa parte social. Y me encanta porque vamos a unir el guiso de que hablaba la abuela de Miquel con la parte social, porque, Abel, ahora te toca el micrófono a ti, creo que tú has sido una de las personas que, muy fuera del spotlight, pero que hacen mucho por ayudar, como un rol de responsabilidad social muy, muy fuerte, incluso antes de la pandemia. ¿Qué crees que deberían aprender, así como lo aprendió Gaby, así como lo hizo Miquel con su gente? ¿Qué debería dejar esta pandemia sobre el rol que tienen las pymes también, no solamente las grandes empresas o los gobiernos, en responsabilidad social? Pues mira, Mara, yo creo que al final todos tenemos un compromiso con el mundo y con la vida, ¿no? Yo creo que hay momentos para todo, como dice también Miquel, son momentos en donde es muy fácil ver de qué estamos hechos, ¿no? Sin embargo, también es un momento donde nos tocó a nosotros ser los más afectados de la Más historia rápido. y un momento donde pues cambiaron mucho las cosas. La verdad es que de repente te ves muy corto de personal, de repente estás de nuevo en la primera línea, de repente estás en esto y te dicen, oye, pero vamos a ayudar, pues ahorita no puedo a veces, ¿no? O sea, estoy tratando de salvar mi barco, porque en verdad los barcos se inundaron, se les empezó a meter agua por todos lados, a todos los negocios, y te ves que no tienes a tantos marineros para estar bombeando el agua afuera, ¿no? Entonces, estás tú con tu familia y con todos remándole y sacándole agua al barco y sacándole agua al barco, porque a diferencia de Gaby, pues a lo mejor el crecimiento que estuvimos nosotros teniendo no nos permitió ahorrar, no nos permitió tener una reserva ni previsto nada, con un nivel de endeudamiento que después de muchos años de estar pagando y pagando y pagando y pagando y pagando y pagando, ya estábamos a 10 meses de llegar al fin de finiquitar nuestros pasivos y de repente, pum, te cae esta tormenta. Y por otro lado, pues analizas y a nivel personal, pues sí, nos quedamos con proyectos pendientes de donadora y de fundadora para ayudarnos porque no quisimos estar saliendo a flote por lo que éramos, por lo que hacíamos, regresar a los inicios de hacer comida también rica y confortable. Y pues sí pasa, ¿no? Lo empiezas a hacer inconsciente el ayudar porque, no sé, una vecina que yo sé que está recién divorciada, que no tiene dinero y que te habla para pedirte 3 kilos de cochinita, pues bueno, le mandas 6 y más tortillas y bla, bla. Pero creo que al final tenemos que voltear a ver a los de al lado y tenemos que ayudarnos en grupos y tenemos que apoyarnos en conjunto por solidarios, porque si al final hoy me dice Gaby, oye, vamos a hacer esto, pues vamos, claro, oye, Miquel, ¿qué hacemos? ¿Qué jalamos? Hay que juntarnos para ver si vendemos unas canastas, a ver si nos genera. Y pues eso, pues creo que también nos ha unido más, ¿no? Sabemos que de repente todos estamos flaqueando, pues a nada, no te quita nada, te parte a otro y seguir caminando los dos, ¿no? Son esos momentos en los que tenemos que salir, apoyarnos y juntarnos y pues tratar de sacar a flote, porque es toda una industria, no somos nada más nosotros. Si te va bien a ti es porque me va a empezar a ir bien a mí en algún momento, porque los estándares los tenemos todos similares, creo que todos somos grandes empresarios y grandes cocineros, pero pues ahora es cuando tenemos que hacer que haya un poquito más de movimiento y de ánimos, porque a veces dices, híjole, sigo, pero me estoy cansando, y a veces es, venga, ánimo. Lo único que necesitamos es echarnos porras, echarnos una cerveza juntos y volver a agarrar el camino, ¿no? Eduardo, ¿qué estrategias absolutamente impensables en otro momento aplicaste durante esta pandemia en tus negocios? Me encantó lo que dijiste recién de que dejaste de hacer planeaciones anuales o mensuales para hacerlas semanales, pero ¿qué otra cosa que jamás se te hubiera ocurrido
hiciste con esta pandemia? Con tus negocios. Mira, una de las cosas, yo creo que más importantes en nuestro negocio es la gente, ¿no? Y el equipo es algo que hay que cuidar. Siempre ha sido un gran reto mantener un buen equipo motivado alrededor de un negocio, pero más ahora en estas épocas, ¿no? Creo que pues, todo este tema de la pandemia viene a generar conflictos, sobre todo en el tema de recurso humano, y ahí es donde hay que enfocarse más. Yo creo que esa comunicación que se tuvo con la gente, ese trabajo que se hizo pues de fortalecernos, ¿no? De que todos entendiéramos, oye, la vamos a pasar mal unos meses, pero hay que aguantar vara, porque van a venir tiempos mejores. También esto va a pasar. Entonces yo creo que... Pero comunicarles a ellos permanentemente qué estaba pasando. Sí, es muy importante, porque al final, pues imagínate tú, un mesero, obviamente vive de las propinas, pues de repente, pues no va a subsistir con salario mínimo, ¿no? Entonces, hay que tener mucha comunicación, hay que sacar esa calidad humana, hay que sensibilizarse ante la situación, y yo creo que eso fue algo que a nosotros nos fortaleció, ¿no? La forma en cómo nos integramos como equipo, como grupo. Al final del día, pues sí, fue complicado, pero creo que trabajando de la mano, ahí vamos, más lento, pero más lejos, ¿no? Y eso fue algo increíble. Y hoy, que aquí ya estamos operando, pero bueno, claro que esta semana se puso más complicado. Acapulco, Monterrey ha estado pues muy flojo, ¿verdad? Porque ahí sí también las restricciones son tremendas. Y bueno, San Miguel y Acapulco pues de alguna manera se beneficiaron porque son dos destinos que están a tiro de pichón, digamos, te puedes ir en coche. Claro. Y la gente ahorita pues menos quiere volar, pero yo una de las cosas que yo me digo, oye, a ver, ¿por qué a mí me estás obligando como restaurantero a tener un aforo del 30%, del 50%, y yo me vengo en el avión de Monterrey al 100%? ¿Por qué no somos parejos con todos? Yo creo que una de las cosas que sí lamento mucho es que, por ejemplo, en el tema de la luz, un tema muy así, oye, pues sí, te debo 100,000 pesos de luz, bueno, dame 4 meses para pagártelo. ¿Tú estás fuera del restaurante? No. Sí. Si no me la pagas, te la corto. Pues córtamela. Ya, córtamela, no hay problema. Pero ¿sabes qué? Qué triste que no podamos tener esa sensibilidad a través de las instituciones. Porque al final del día, los que estamos aquí como empresarios, pues nos estamos partiendo la madre para construir un mejor país. Sí. Y que no puedan, o sea, ni siquiera apoyarte con la luz. Es un tema muy lamentable. O sea, yo digo, a ver, yo tengo a mi cuate que tiene su pizzería en Verona, en Italia, pues todos los meses les llega su chequecito con la condición de que no corras a nadie, brother. A ver, sí, te subsidian, y aquí no te subsidian ni la luz. O sea, no, y creo que ese es un tema importante. Las pymes, y ustedes están dentro de ese rango, generan el 97% del empleo del país y no han recibido ningún apoyo. Nada. Lo que contabas recién de Verona, y justo le quería preguntar a Miquel, que tiene una visión más internacional desde el punto de vista de hacer negocios de hospitality. ¿Qué crees, Miquel, que le falta justamente un poco sobre el tema de Eduardo a las pymes mexicanas para afrontar estos desafíos que impone una crisis que es doble, sanitaria por un lado y también económica? ¿Qué te gustaría que se copiara de colegas españoles o de colegas italianos, como decía Eduardo, que se debería aplicar? ¿A qué le recomendaríamos al gobierno para que este sector que es tan intensivo en mano de obra necesita para no caer? Bueno, volvemos al concepto de la fórmula, ¿no? Yo creo que la pyme no es la fórmula, sino es parte de ella para dar un resultado que convenga, ¿no? La pyme, por ejemplo, bien estructurada, con una sociedad limpia, con ideas claras, que pueda llegar a tener una comunicación eficaz, una identidad competitiva y, sobre todo, los recursos humanos adecuados, pues es el primer, digamos, fertilizante para construir sobre un suelo sano, ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa, por más que la pyme tenga todas esas condiciones, sin un gobierno que acompañe, sin unos servicios justos y equilibrados, sin unos caseros empáticos, pues la pyme nunca va a poder florecer y nunca va a poder llegar a ser un negocio.
Sí. Yo creo que las pymes mexicanas no le tienen que envidiar nada a las españolas. De hecho, por poner solamente un ejemplo, en España tienen un gran problema con el tema del recurso humano, ¿no? O sea, montan negocios, pero luego no logran contratar a la gente, ¿no? Les falta gente y siempre es un problema, ¿no? Entonces, yo creo que cada país tiene sus reglas. México no se tiene que apoyar, ni tiene la necesidad de ser americano, ni ser español, ni ser italiano. México es mexicano y tiene un profesionalismo y tiene una gente involucrada dentro impresionante. Yo pienso que es más la empatía del gobierno. No es nada empático, los servicios nos liman, los caseros no están regulados y eso hace que, pues obviamente, nuestra fórmula no siempre. Ahora, te voy a poner solamente y rápido, Bárbara, una cosa sobre la mesa. Yo sí echo de menos el barrio. Pienso que hay un gran problema a nivel arquitectura urbanística y yo creo que se están creando fórmulas urbanísticas sin que la gente preste mucha atención y nos están metiendo en guetos dorados, en cárceles de oro, donde se levantan 5, 6, 7 plumas, 8, 10, las que hagan falta, para que entres a un lugar en donde te tienes que proteger de algo que no tienes por qué protegerte, porque por esencia el hombre es maravilloso, el ser humano es un ser fuera de lo común. Y nosotros somos los cánceres, los que nos estamos haciendo virulentos. Vemos a personas que se visten o piensan diferente a nosotros y ya pensamos que nos tenemos que defender de ellos. Yo echo de menos el barrio, porque el barrio crea oficios y el oficio crea tendencia y la tendencia hace que la gente vaya. Y eso es un estanque japonés, que es una milpa mexicana, es un equilibrio fundamental, ¿no? Entonces, yo solamente pongo sobre la mesa ese punto, ¿no? Echo de menos la parte urbanística de barrio y echo de menos gobiernos empáticos, servicios que no oxiden y regulación de rentas. Sí, hay todo un fenómeno de gentrificación que creo que ha afectado, empezando por el sector gastronómico y muchas otras cosas, hasta los niños, ¿no? El hecho de no vivir el barrio y las cosas que están cerca, viven como en una maqueta de arquitecto. Que no puede ser la extinción de la creatividad también, ¿no? Eso me gustó mucho. Y tiene que ver un poco con lo que decía Miquel, ¿no? En estos espacios, en este lugar a donde estuvo Gaby, con esta señora tan maravillosa, ahí es donde nace la creatividad, las ideas, algo que me despertó ganas de hacer algo. Me imagino que Gaby se quedó con ganas de hacer algo parecido a lo que es esta señora de los tacos. Y justamente me quedo contigo, Gaby. Me lo imaginé. Nada más que no creo que vayan a quedar bien en el Dorito. No, pero ahí, oye, un altar de santería, Gaby, te quedaría. Eso sí le queda perfecto. Sí, no, claro. Llamaría mucho la atención. O sea, su lugar es único. A ti como empresaria, Gaby, ¿qué enseñanza te ha dejado la pandemia? Pues yo creo que la principal es que no nos vuelva a pasar esto por suerte y que siempre tenemos que tenemos que ser responsables financieramente. Tenemos que tener siempre una reserva guardada para situaciones como estas, porque sí, muchas veces yo creo que en México la diferencia económica que hay entre una persona y otra es porque en momentos como estos, a las que ganan muy bien, pues es que tienen que salir al quite. Y entonces, como nos decía Miquel, pagar unos salarios completos, que eso es lo más importante, el equipo que tenemos. Entonces, sí, esa es la primera que nos queda como enseñanza para que si pasa otra vez, que esperemos que no, ya no sea por suerte que tenemos algo de dinero guardado, sino que fue por planeación y por previsión. Yo que tengo una mamá muy viejita, porque fui un pilonzote de la familia, ella siempre decía, usted guarde dinero por cualquier cosa. Y los otros días me llaman y me dice, cualquier cosa llegó. Sí, claro. Tenía razón. Totalmente. Otra cosa también que me dejó de enseñanza es como las redes sociales. Yo antes pensaba me acuerdo que eso no se me va a olvidar, antes de la pandemia hubo una marca que me mandó así como un mensaje a Instagram diciéndome, Gaby, queremos hacer una colaboración contigo, pero necesitamos que nos mandes tus métricas para ver cuánto engagement tienes con la gente y bla, bla, bla. Y lo leí, yo decía, ay, no sé ni siquiera cómo le hago para ver la métrica. Así le puse, señorita, ¿cómo se le hace para ver la métrica? No tengo idea. Y ya después me quedé pensando y me dio un poco de coraje porque dije, ¿cómo mi métrica? O sea, ¿cómo un like? ¿Cómo una foto?
le mando comida o venga a comer al restaurante y pruebe y califíqueme por eso, que esa sea mi métrica, cómo cocino, cómo está mi lugar, pero no me califique por un like o por quién me siguió o no, o cuántos seguidores tengo. Me dio coraje. Le dio coraje, pero tenía que ver con el sentido común que pide Miquel, todo el tiempo arriba de la mesa. Claro, claro, completamente. O sea, ya después me di cuenta que hay que entender que también las redes sociales es parte de algo nuevo que tenemos que tener sí o sí. O sea, ya dentro de las cosas nuevas que tienes que agregar lo que hablábamos al inicio de todo tu concepto de un restaurante, también entran las redes sociales, así como entra espacios La digitalización. La digitalización, así como espacios abiertos para que la gente se sienta más segura de todo este tema de COVID, que es algo que pues ya se va a quedar. Entonces, eso fue otra de las cosas. Por supuesto, agradecer, saber que no tenemos nada asegurado, que somos los más frágiles y que si hoy estamos vivos hay que dar las gracias siempre. Agradecer a un cliente que entra a tu restaurante, se sienta y decide invertir su dinero en ti. Hoy más que nunca tenemos que agradecer cada pequeño detalle que yo creo que antes de la pandemia a veces se nos olvidaba por andar corriendo 1000 cosas y con tu restaurante lleno, se te olvidaba que hay que agradecer. Bueno, ahora entonces le paso el micrófono a Abel. En esta misma línea, ¿qué manejos del restaurante, que tiene todas sus particularidades, crees que puede aplicar a cualquier pyme sin importar el giro, aprovechando la experiencia que tienen ustedes, que es un negocio como bilingüe, porque es de creatividad, pero también es de números y también es de data? O sea, ¿qué tips le darías a un emprendedor, a una pyme, que tú hayas aprendido durante esta pandemia? Creo que diversificar un poquito tu oferta. Creo que hay que tener diferentes canales de distribución, que es lo que más nos atoró, yo creo que los primeros meses. Que hay que seguir tus sueños, tus impulsos, que te fijes siempre en lo local, que te fijes en tener enamorado a tu mercado local, inmediato, a tu barrio, a tu colonia. Pues porque al final de cuentas es tu gente, ¿no? Yo creo que escuchar mucho, como lo decía hace rato, a tu comensal, pues eso es lo primero. La verdad es que pues no tenemos muchas oportunidades de enfrentar una situación como esta, ¿no? O sea, no había cómo preverla y todavía no sabemos ni siquiera lo que vamos, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que hay que aguantar, hay que tener la mano firme, y tomar decisiones bien pensadas muchas veces, ¿no? A veces el corazón nos gana o el sueño o la idea romántica de un negocio, ¿no? Yo creo que también hay que saber cerrar negocios, también hay que saber desprenderse de algunas cosas. Creo que esos son los tips importantes. A veces vivimos de un sueño, de una idea, porque ya traemos una marca encima, porque nos han dicho que era la marca, te aferras a eso, el mejor restaurante y ganó quién sabe cuántos premios. Y tienes que asimilarlo y tienes que saber decir, no, ahora es momento de que esto ya no funciona y todo es números. Hay que llevar una buena administración, hay que llevar bien sus controles para poderlos analizar y decir, no, esto no se va a levantar en 6 meses, va a costar tantos miles de pesos o millones de pesos y no se van a recuperar en los siguientes 5 años. Adiós, no es viable tu negocio. Vámonos. Sí, el que sigue, ¿no? Y hay que saber tener una buena salida, y hay que cerrar ciclos bien con proveedores, hay que cerrar ciclos bien con los bancos, hay que cerrar ciclos con el personal, y dejar las puertas abiertas, porque igual como te aplauden por cómo llegas, también te aplauden por cómo te vas, ¿no? Entonces, hay que saber hacer bien ambas partes y ser justo. Eso me parece que es muy importante también, ¿no? ¿Qué consideran ustedes que quedará como del antes y después de esta pandemia? Le paso la pregunta a Gaby. Recién decías algo que me pareció muy, muy bonito, que es el agradecer, que a veces cuando estás en el pico del éxito te olvidas de acercarte a la mesa y decir gracias. ¿Qué otras cosas crees que van a quedar en el sector gastronómico del antes y el después? Yo creo que aquí la palabra que
que decía Miquel, que me encanta, es la empatía. Creo que dentro de este sector queda marcada la empatía, porque pues tienes que entender que ahorita a partir de esto cada persona pues crea su propio criterio. O sea, hay gente que, por ejemplo, en la zona donde estamos, en México funciona yo creo que por zonas, nos hemos dado cuenta, y la manera de actuar depende de tu barrio. En el mío no salen tanto, están en su casa o se fueron a Acapulco o se fueron a Valle de Bravo a pasar las vacaciones y pues tienes que adaptarte a lo que hay, tienes que actuar rápidamente. Y ahí es donde también entra pues la humildad. Siempre hay que ser humilde y siempre tienes que entender que no es que estés cambiando tu estilo o tu filosofía, sino que te estás adaptando a lo que hay, adaptando al mundo otra vez. Que el que mandemos para llevar, el que tengamos que hacer una reingeniería de todos nuestros platos para que te lleguen a tu casa lo mejor posible, no es que estés perdiendo estrellas Michelin. Estilo, sí, no, es que estás adaptándote a lo que hay. Antes de esto, a todos se nos hacía horrible cuando te pedían algo para llevar y decías, es que no te puede llegar bien para llevar, cuando te lo comas va a ser malo. Entonces tuvimos que cambiar todo para que te llegue a tu casa, porque es que si no, no hay manera. Entonces, como decía Miquel también, te cambias y ahora es eventos a tu casa, o sea, todo tiene que cambiar y entonces tenemos que ser humildes. Eso también es la otra que me llevo de la pandemia, la humildad. Ante todo, agradecer y ser humildes. Miquel, ¿tú? Mira, hay un tema que hay una frase... ¿O cómo va a ser la era post-COVID de los restaurantes? No lo sé, al final del día nos han enseñado a saber olfatear bien, a ser unos sabuesos gastronómicos. Yo prefiero, o por lo menos en mi esencia, está el pasar día a día esta pandemia, ¿no? Hay un dicho en Estados Unidos que dice que en época de huracanes no hagas mudanzas. Y ahora yo no, por lo menos yo no estoy en capacidad de poder ver qué hago en el 2022. Lo que sí estoy seguro es que el 2021 va a ser un gran año y el 2020 es para enmarcarlo, nunca para desecharlo, nunca para quemarlo o nunca para meterlo en la basura, para enmarcarlo y tenerlo ahí en la sala, para ver que el 2020 fue probablemente un año súper interesante que nos esculpió y al final cuando te vean tus nietos y te vea la gente cuando ya eres una persona mayor con rasgos, pues son rasgos que han sido esculpidos por el paso del tiempo y ojalá pues vengan más 2020s que nos puedan poner en ese, bueno, igual no vengan muchos, que no vengan muchos, ¿no? Que vengan, por favor, no. Medio, ¿no? Ahí me pasé, ¿no? Me fui como súper, me empoderé, ¿no? Bueno, repito, que no vengan tantos 2020s, pero sí tampoco pienso que es un año para tirarlo a la basura, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes, yo hablo con gente analizando, porque todos yo creo que estamos en momento, en mood de análisis, yo pienso que de los grandes olvidados, los grandes olvidados son los niños, los que no se habla de ellos, solo se hablan de los mayores que pueden morir, los no tan mayores que pueden perder su trabajo, los políticos pobrecitos y de los niños nadie se encarga, ¿no? Que se pongan las pilas y que se adapten ellos, ¿no? Cuando lo único que están haciendo es observar. Están observando a todo el mundo y van a tomar decisiones en 10 o 20 años que nos van a cambiar a nosotros. Y yo creo que una de las cosas que también se les podría decir a la gente que nos está viendo, sobre todo a los jóvenes, es que vosotros sois el futuro y que os van a venir pandemias de muchos tipos. Un divorcio es una pandemia, perder un trabajo es una pandemia. Hay muchas maneras, ¿no? de atacar una crisis y que tendríamos que girar un poquito más hacia los jóvenes que parece que son asintomáticos cuando no lo son. Porque una cosa es ser asintomático a nivel fisiológico y otra cosa es no serlo a nivel emocional. Y habría que apapacharlos y habría que cuidarlos más allá de nuestros trabajos, más allá de nuestras pymes. Ellos son el futuro, ellos son las pymes emocionales, esas pequeñas y medianas empresas que llevan un corazón dentro y que son el motor. Al final, yo tengo que asegurar a los jóvenes porque van a ser los que aparentemente van a tener que pagar mi jubilación, Bárbara. Entonces, parece. Tendremos que alimentar esa parte, esa flama, ¿no?
A ver, y yo ahora le voy a pasar el micrófono a Eduardo porque mientras hablaba pasaba tu hija, regresaste, sí, pasaba tu hija por detrás. ¿Cómo le explicabas a ella o cómo le explicas a ella que tu negocio, ahí está, hola, hola, tu hijo. ¿Cómo le explicas a él que su negocio, que tu negocio, que es de eventos, de grandes shows, de repente no está ocurriendo, que los restaurantes están chiquitos? O sea, ¿cómo lo transmites a esto? Pues mira, creo que me encantó escuchar a Mikel, sus palabras sabias, siempre un personaje ínclito de la historia aquí mexicana, de la culinaria, y también a Gaby, porque creo que hay que coincidir en dos cosas, hay que ser humildes, son tiempos difíciles, son tiempos en donde hay que sacar la casta, hay que estar unidos, hay que echarle ganas. Eso de los niños es importantísimo, porque sabes que también los niños necesitan niños, y hoy creo que a través de la educación virtual, en una tablet, o se forman o se deforman. Y creo que este tema de los niños, como dice bien Mikel, es algo que hay que luchar, porque sí regresa la educación presencial, por lo menos para primaria y preescolar, porque pues no está padre ya, o sea, yo lo estoy viendo. Gracias a Dios nosotros sí estamos regresando ya a clases presenciales, pero es un tema que, oye, el futuro del país son los jóvenes, son los niños, son los que hay que impulsar. Y como decían, pues quién sabe en unos años si se van a acordar de la pandemia los niños, pero sí se van a acordar de cómo los trataste en la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que son días en los que pues hay que sacar esa unión, hay que tratar de pues no dejar que la crisis te pegue en el cerebro, sino más bien cómo te juntas, cómo unes, cómo haces una familia más sólida a través de esta circunstancia. Esa es una de las ganancias para mí de la pandemia, ¿no? Cómo poder unificar más a la familia a pesar de todas las circunstancias. Y bueno, pues hay que echarle buena cara, eso se va a ir tarde o temprano, pues ahí va la vacuna, y ahorita pues hay que tratar de ser optimistas, hay que tratar de echarle ganas a México también. Tenemos un gran país, hay que luchar por él, y pues hay que sentirnos orgullosos de lo que somos, de nuestros orígenes, de lo que hemos construido, y tratar de comunicarlo muy bien con todo el equipo para que juntos podamos salir adelante, ¿no? Me recuerda a una película que seguramente todos ustedes vieron, que es Ratatouille, cuando esta persona que va a ser la guía del restaurante, de repente prueba el guiso y hace un flashback y aparece en la cocina de su casa, ¿no? Es volver a los orígenes, como dijimos ustedes al principio, es volver a lo más natural, al guiso de Mikel, a eso que te conecta mucho más que con la panza, con los sentimientos, y hay que ver qué los conecta a estos niños dentro de un par de años con lo que fue este 2020, que esperemos que sea solamente el 2020. Mikel, ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes que están pensando en emprender, incluso en tiempos de crisis? Estamos en momentos donde, como decía Eduardo, de oportunidades también. Entonces hay gente que tiene ganas de emprender. ¿Qué recomendación le darías? Bueno, para los jóvenes hay muchas frases, ¿no? Tú eres muy de frases, me encanta. Sí, yo soy de frases porque muchas veces la gente cuando te comenta puntualidades y frases, en una frase se puede esconder toda una filosofía y no tienes que andar contando pues demasiados rasgos ni historias, ¿no? Mira, te voy a contar varias que tengo aquí apuntadas, que la cocina nos hace más a nosotros que nosotros a ella, que el mundo de la hospitalidad no solo es maravilloso, sino que es un honor pertenecer a él. Es un mundo que alimenta y que en un futuro presente se va a convertir en la gran farmacia que nos va a curar. No hay que olvidar que los restaurantes ya no solamente se alimenta uno fisiológicamente y emocionalmente, sino que nos va a curar, porque hoy hay muchas enfermedades por cómo nos estamos alimentando y que tenemos que enfocar el futuro de los jóvenes, yo creo que es en una alimentación curativa, que la vida es justamente para vivirla y que no podemos estar muertos en vida, y que tenemos que entender que la vida es un camino de aprendizaje y de legado, que la hospitalidad solo está reservada para los generosos, que la resiliencia no es una palabra del 2020, la resiliencia es un estilo de vida, que es una fórmula que tiene que ser parte de tu vida, que el error es tu mejor amigo y así es la única manera de poder trascender, que si no estás dispuesto a equivocarte nunca tendrás una idea original, que la gastronomía es limpieza, 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 como decía mi maestro. Primero la limpieza interior, la organizacional, y luego la limpieza per se.
que la gastronomía es constancia, perseverancia y está destinada para los sensibles, que la gastronomía es de los osados, de los valientes y de los pacientes. Y que si ellos deciden pues, atravesar esta puerta escuchando todos estos conceptos, pues que se van a encontrar un mundo extraordinario, lleno de olores, de sabores, de retos, de alegrías, de fracasos, un mundo que te atrapa y nunca más te va a volver a dejar, ¿no? Somos en gran parte soldados de la gastronomía. Los oficios, detrás de los oficios hay gente, hay soldados que protegen ese oficio y luego lo entregan, lo legan. Es un tema muy especial realmente pertenecer a un oficio, y la gastronomía es un oficio. Entonces, pues bueno, la gente, los jóvenes que estén enamorándose de la gastronomía, que sepan que una de las cosas más importantes es proteger a la Pachamama, proteger a nuestra gastronomía, ¿no? Bueno, voy a cerrar con un cierre un poco filosófico, ya que nos ha dejado en este tono, Miquel, y es pedirle a cada uno de ustedes un solo adjetivo. Si tuvieran que ponerle un adjetivo al 2020, ¿qué adjetivo le pondrían? Voy a empezar por Gaby. Ay, pues yo creo que yo le pondría, en una sola palabra. Si quieres, le paso la voz a Miquel, que mejor a Miquel. estabas pensando. Miquel, seguro Miquel trae como 20 apuntados. Por eso, no, por yo eso. yo traigo uno que ya lo Uno comenté solo. antes, que En para una mí palabra es es difícil. enmarcar. El 2020 hay que enmarcarlo. Sí. Eduardo. Es que está buena la pregunta, pero yo lo vería, a ver. Yo lo diría vería como intenso. Pues como un reto, ¿no? Retador. Yo creo que hay que, pues sí, creo que esa palabra resiliencia con la que iniciamos el seminario, es la palabra correcta. Hay que echarle ganas, no hay de otra. Vámonos. Me quedó Gaby. A ver si Gaby ya se concentró y le salió el adjetivo. Mira que ahorita que le puse silenciar para que no se escuchara ningún ruido, vi reinicio. Y yo creo que esa es la palabra que le pondría. Reinicio. Mira. Completamente. Bueno, la verdad es que ha sido uno de los paneles más interesantes que me ha tocado conducir. Muchísimas gracias por este momento. Y quiero recapitular algunas frases. Yo soy también muy de guardar frases de otros, no mías. Pero hay un par de cosas que me parecieron súper interesantes. Miquel diciendo que la gastronomía es un oficio de dar, que creo que esto es algo que tampoco nos habíamos parado a ver. O sea, sentíamos que la gastronomía es un espacio de servicios, pero no es un espacio de dar muchas más cosas que solamente un buen plato de comida, ¿no? Me quedo con una frase muy, muy interesante de Gabriela, que dijo que para tener un buen restaurante a veces no hace falta presupuestos enormes, ni imaginarse que uno va a tener el restaurante más impactante, hace falta personalidad, y que esa personalidad se note en todo, incluso hasta en la empatía de fijarse cómo están los clientes en ese momento. Me gustó mucho la parte de Eduardo diciendo de que las crisis son oportunidades y que hay que empezar a pensar a distintas frecuencias. O sea, estábamos acostumbrados a hacer planeaciones de 18 meses, cuando había que conseguir inversores para abrir un restaurante, o el P&L que vas a tener dentro de 3 años, y ahora es semana a semana. Y Abel lo sabe porque tuvo que desafortunadamente hasta cerrar uno de sus restaurantes en esta crisis. Me encantó la frase de en las crisis hay que guisar. Eso es algo muy poderoso, no solamente desde el punto de vista de la satisfacción de la comida, sino desde el punto de vista de combinar lo que hay y hacerlo de la mejor manera y salir adelante con eso, y poner a toda la gente en ese mismo mood. Y permanentemente tener en la mesa el sentido común, que creo que es un ingrediente que a veces nos falta a todos, no solamente a los empresarios o a las pymes. Hay que salir a ayudar. La comida es reconfortante y creo que Abel fue pionero en eso, pero lo ha seguido haciendo a pesar de las circunstancias. El hecho de ser responsable financieramente, de tener siempre un guardadito por si acaso voy a renovar mi restaurante en Villahermosa, pero ahora me sirve para pagar los sueldos porque, como dijo Eduardo, los recursos humanos son lo más importante que tienen. Y a lo mejor este tiempo a Eduardo le permitió
conocer a muchos meseros que a lo mejor en medio de tanto vorágine de eventos no conocía, o a muchos empleados de todos sus restaurantes que no había tenido el tiempo fuera del confinamiento para acercarse, charlar y escuchar qué situación tiene cada uno. El tema de la adaptación, el tema de no pasa nada si de repente cambias tu formato, no pasa nada si ni se te va a caer ninguna estrella de ningún lado. Si decidieron hacer un cambio en la manera en que iban a entregar un producto, porque era lo que el otro estaba esperando. El restaurante no es de una sola vía, no es de la cocina a la mesa. Y creo que ustedes han explicado hoy que el restaurante es de ida y vuelta, es de la mesa a la cocina y de la cocina a la mesa. Que hay que ser humildes, que reunificar a la familia. Y me encantó esto de que la gastronomía es limpieza, 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 así como la hotelería es location, 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 porque es algo muy importante en estos tiempos también ahora, y muy responsables. Me gustó mucho lo que dijiste, Eduardo, de invitar a un cliente que te iba a traer un negocio a que no hiciera su boda, porque es riesgoso. Hay una responsabilidad también, desde el punto de vista de ustedes, de ayudar a la gente a no seguir multiplicando esta epidemia que no sabemos cómo va a terminar. Les agradezco muchísimo, creo que ha sido uno de los, como les decía, uno de los paneles más interesantes. Es el último panel que hace Food and Travel este año. Esperamos encontrarlos el año que viene, así que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento y fundamentalmente a Gabriela, a Miquel, a Eduardo y a Abel, que nos han dado una enorme lección y no precisamente de cocina. Muchísimas gracias.